Lo que nos va a ocupar hasta el final va a ser este tema de la suficiencia de las Escrituras en la consejería. Y vamos a ver algunos de los problemas de la integración entre consejería bíblica y psicoterapia. Por eso decía que esta sesión es un poco controvertida, o puede ser controversial, quizá para algunos. Hace un tiempo, un seminarista muy entusiasta, digo en el buen sentido entusiasta, ¿no?, en el seguimiento de Cristo, su deseo de servir a otros, mientras manteníamos una conversación me dijo que su pastor le había recomendado que tras sus estudios teológicos, él estaba estudiando en un seminario, que después de terminar, pues si realmente quería ayudar a las personas, cursara entonces un grado en psicología. Si quieres prepararte mejor para ministrar a las personas, es conveniente que estudies psicología. Eso fue lo que el pastor le recomendó. Más o menos esas fueron sus palabras. Mi respuesta, claro, intentando hacerlo de manera amable, tierna, pero mi respuesta fue algo como, y tal vez pueda sonar un poco duro, pero quiero que pensemos en esto. Mi respuesta fue algo así: ¿y qué piensas que en esa facultad van a enseñarte acerca de la vida de la persona y de los problemas de la vida que no supiera el apóstol Pablo? O que no supiera el apóstol Juan, por ejemplo, ¿no? Ahora, actualmente es difícil encontrar un seminario o una facultad bíblica, una escuela bíblica, que no haya incorporado en su currículo un departamento, asignatura de este estilo o un departamento de psicología pastoral, ¿no? Y generalmente se requiere que las personas que enseñen estas materias sean graduados en psicología. En algunos lugares, incluso, en algunas iglesias, en algunos ministerios, se ha llegado a la convicción de que lo mejor que se puede hacer con personas que presentan algunos problemas, digamos, de peso, es derivarlos a un profesional de la salud mental. Y comienza a aparecer casi una temeridad que un pastor sin estudios de psicología se atreva a aconsejar en ese tipo de situaciones, ¿no? La pregunta que quiero que nos hagamos ¿es la palabra de Dios, es la Biblia, las Escrituras, suficiente para abordar todos los problemas del alma, sí o no? Y nuestra tesis, la que yo voy a defender, es esta: la Escritura es la palabra de Dios y el único recurso apropiado y suficiente para tratar con los problemas del corazón humano. La Escritura es la palabra de Dios y el único recurso apropiado y suficiente para tratar con los problemas del corazón humano. Nuestra salvación, hermanos, está ligada a la palabra de Dios. Mira este texto en Juan capítulo 17, dice: yo les he dado tu palabra, es una oración de Jesús al Padre, les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y quiero establecer en vuestras mentes un vínculo inquebrantable entre tres conceptos fundamentales que aparecen aquí. En primer lugar, santificación; en segundo lugar, verdad; en tercer lugar, palabra de Dios. Santificación, verdad, palabra de Dios. Mira la progresión en las palabras del Señor. Señor, Padre, les he dado tu palabra y por eso el mundo los aborrece. Pero no pido que los saques de este manicomio, no pido que los saques de este laberinto del mundo, porque deben permanecer ahí, donde los aborrecen. Ahora, eso sí, líbrales del maligno y líbrales de lo malo, del malo y de lo malo. ¿Pero cómo? ¿Cómo deben ser guardados del maligno? ¿Qué pide exactamente Jesús de manera positiva? Que el Padre los santifique, que los santifícalos en tu verdad. Ahora, el término santificar significa, por una parte, apartar de,
Por otra parte, apartar para. Apartar de, sacar, y apartar para consagrar, ¿no? Te quito de aquí, pero no para que te quedes en un limbo, sino para consagrarte, para dispararte como una flecha al blanco de los propósitos de Dios. Es decir, apártalos de lo torcido, apártalos del laberinto de espejos curvos, sácalos de ahí, del sistema anticristo llamado mundo, y conságratelos, dedícatelos, haz que vivan plenamente enfocados, dedicados, danzando hacia el mayor bien, ¿no? Ahora, ¿cuál es el método de la santificación? ¿Cómo van a ser santificados? En tu verdad. O con otras palabras, mediante tu verdad. Santifícalo mediante tu verdad. Lo que produce nuestra santificación, hermanos, es la verdad de Dios obrando en nosotros. La santificación ocurre cuando la verdad de Dios irrumpe con su luz en las tinieblas de nuestra mente. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno, es decir, bajo el mentiroso, bajo el otro consejero, bajo la otra voz. Pero entonces necesitamos que Dios imponga su voz. Arrase, atropelle la voz del diablo, ¿no? Santifícalo mediante tu verdad. Eso es lo que Jesús pide, ¿no? Porque de esa manera se rompen, se quebrantan los lazos de la mentira y quedan cautivados nuestros afectos. Nuestro entendimiento es lleno de luz, nuestros afectos se ordenan. Ahora, ¿dónde encontrar esa verdad? Hemos trazado ya dos conceptos: santificación, verdad. Verdad de Dios, el consejo de Dios. Pero ¿dónde encontrar esa verdad? ¿Dónde está? ¿A qué manantial tenemos que acudir? ¿Cuál es la fuente de la verdad? Pues no tenemos que filosofar, tenemos que terminar de leer la frase. Santifícalo mediante tu verdad, tu palabra es verdad. Así que Dios no solo conoce la verdad, sino que la ha hablado. Dios ha hablado. La salvación está ligada al habla divina. Ahora, Cristo es la palabra de Dios, el verbo encarnado de Dios. Pero las Escrituras son la palabra escrita de Dios. La palabra encarnada, Cristo. La palabra escrita, las Escrituras, la Biblia, ¿no? El apóstol Pablo dice a Timoteo: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia, hermanos, entonces, no tenemos tiempo de desarrollar esto a profundidad, pero quiero dejar esto asentado. La Biblia es la palabra inspirada, esa palabra, theosneustos, es exhalada por Dios. La idea aquí es que proviene de Dios, sale de la boca de Dios, proviene de Dios, ¿no? Dios es la fuente de la Escritura. Eso no quiere decir que los autores humanos fuesen arrebatados en un éxtasis, no, pero en última instancia Dios es la fuente donde proviene la palabra escrita. Eso significa inspirada, proveniente de Dios, exhalada de Dios. Y también es infalible, puesto que es exhalada por Dios, el Dios que no puede cometer errores, no puede decir algo que tenga la potencialidad de ser falso. Por lo tanto, la palabra de Dios es infalible, es decir, no puede errar, no puede fallar, pero también es inerrante, de hecho no contiene errores. Y además es eficaz. Por lo tanto, consigue el propósito que persigue, logra su propósito y además es clara. Cuando Dios habla de tal manera que podemos entenderle. Hay algunos que, hablando en un tono muy humilde, y yo no estoy cuestionando su humildad, dicen: bueno, sí, es verdad, la Biblia es la palabra de Dios, pero nosotros estamos viciados de subjetividad
y no podemos alcanzar cosas tan sublimes y siempre malinterpretamos. Hay un punto donde, ¿verdad?, nosotros estamos viciados en cierto sentido de subjetividad. Pero no estoy de acuerdo con sus conclusiones. Dicen, nosotros en realidad no podemos entender bien la palabra de Dios. Pero eso contradice lo que la misma palabra de Dios enseña. La Biblia me pide a mí que yo se la enseñe a mis hijos. ¿Cómo va a pedir Dios que yo le enseñe la palabra a mis hijos si yo no la puedo entender? Pero eso que parece humildad, bueno, Dios está ahí arriba, yo aquí abajo, viciado de subjetividad, yo no puedo entenderle, en realidad es una crítica hacia Dios. Yo no confío en mi capacidad de entender, pero sí confío en su capacidad de hacerse entender. Dios es capaz de hablarme de tal forma que yo, hasta yo, le entienda. Es virtud de Él, ¿no? Entonces la palabra es clara. Lámpara es a mis pies tu palabra. Si no es clara, ¿cómo puede ser lámpara? Si está encriptada, ¿cómo puede ayudarme? Así que inspirada, infalible, inerrante, eficaz, clara, pero además autoritativa, es decir, que tiene el derecho de atar mi conciencia. Nadie tiene el derecho de atar mi conciencia. Ningún rey, ninguna institución, ningún concilio, ninguna iglesia, ningún pastor. Pero la palabra sí. La Escritura tiene autoridad, derecho, prerrogativa de atar mi conciencia. Nuestras conversaciones se terminan cuando tú y yo, mientras peleamos, logramos ver lo que dice la Biblia. Ya está, se acabó la discusión. La Biblia dice así, punto final. Pero no solamente es inspirada, infalible, inerrante, eficaz, clara y autoritativa. La palabra de Dios, la Biblia, es suficiente. Suficiente. Ahora, nos preguntamos, ¿suficiente para qué? Cuando decimos que la Biblia es suficiente, estamos queriendo decir que contiene toda la verdad necesaria para vivir la vida espiritual genuina como Dios manda. Responde a todas las necesidades espirituales de la humanidad. El teólogo Wayne Grudem dice, decir que las Escrituras son suficientes significa que la Biblia es todo lo que necesitamos para equiparnos para una vida de fe y servicio. Ningún otro escrito es necesario para entender las buenas nuevas del Evangelio, ni ningún otro escrito se requiere para equiparnos para una vida de fe. Eso es lo que queremos decir cuando decimos que la Biblia es suficiente. La Biblia no es suficiente para entender el proceso de fotosíntesis de las plantas. La Biblia no es suficiente para saber arreglar un hombro dislocado. Pero la Biblia sí es suficiente para lo que ella misma dice ser suficiente. Mira este texto. De nuevo Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales, las Sagradas Escrituras, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea cabal, sea perfecto, enteramente equipado, preparado para vivir la vida como Dios manda, para avanzar, para toda buena obra. Así que, Timoteo, todo lo que tú necesitas para ser sabio para la salvación, lo tienes en la Biblia, en las Escrituras. Yo soy consciente que la Biblia todavía se estaba escribiendo cuando Pablo escribe esto a Timoteo. Pero eso ni pone ni quita. Todo lo que Dios ha puesto en las Escrituras, en lo que tú necesitas, tú quieres ser sabio, tú quieres saber vivir, tú quieres ser un hombre cabal que puede andar en la voluntad del Señor. Todo lo que necesitas para ser sabio lo tienes en las Escrituras. Y Timoteo, todo lo que tú necesitas para ser un pastor exitoso, lo tienes en las Escrituras también. Porque el término útil, es apropiado para un fin. La Escritura es un manual completo para el ministerio. Necesitas enseñar, la Biblia es útil para enseñar. Necesitas redarguir, la Biblia es útil para redarguir. Corregir, para mostrar el camino de la santidad, es útil.
para instruir en justicia. Allí está todo lo que necesitas para crecer tú mismo en conformidad a Cristo y para desarrollar la tarea ministerial que Dios te ha encargado en este lapso. La Biblia, entonces, ¿a qué le he dado? Aquí. La Biblia es suficiente. Mira, este texto es el Salmo 19, un salmo precioso, donde se nos dice, ¿cuáles son las cosas que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos cambiar, ¿verdad? Necesitamos transformación, necesitamos cambio. Bien, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Cambio. ¿Necesitamos cambio? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué necesitamos? Sabiduría, discernimiento, criterio, buen juicio, prudencia. ¿Vale? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué necesitamos? Alegría, gozo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Qué necesitamos? Dirección, consejo. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Necesitamos seguridad, estabilidad. El temor del Señor, que en este salmo es otra forma de referirse a las Escrituras, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Ahí hay seguridad. Entonces, hermanos, con mucho respeto digo, y quiero decir esto con respeto y con mucha ternura, pero lo digo también con convicción. Yo, para la pastoral, no necesito el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, el DSM. No necesito conocer lo último en técnicas de marketing. No necesito las técnicas de mindfulness, o como se diga. ¿Por qué? Porque la Biblia no tiene carencia. No tiene carencia. Y por lo tanto, si la Biblia no tiene carencia, no necesita complemento, no necesita ayuda. Eso no significa que yo deba renunciar a leer cualquier cosa que no esté en la Biblia. Entonces, ¿por qué leemos libros de Gruden mismo? Porque me trae citas de hermano y me dices que la Biblia es suficiente. Haberte traído versículos nada más. Bueno, no significa que no podemos leer ninguna cosa más, pero sí significa que debo asumir interiormente que no hay un mundo de verdad para este tipo de cosas extrabíblico, para tratar con los problemas del alma, el sentido de la vida, etc. Si quiero aprender, obviamente, sobre el ajedrez, pues bueno, haré bien en comprarme el libro Jaque Mate de Yuri Kasparov, ¿no? La Biblia no habla de ajedrez. Pero si quiero aprender sobre el alma humana o el sentido de la vida o esas cosas, haré bien en acudir a la Biblia y en todo caso, libro, por ejemplo, un libro de Wayne Gruden o de quien sea, que me ayude a entender qué dice la Biblia. Exacto. Pero que no me lancen a territorios extrabíblicos, porque ahí, en la medida en que yo me alejo de la verdad de las Escrituras, me voy a estar alejando de la luz. Bien, algunos dicen, ya, pero a ver, Israel, seamos sinceros, la Biblia no responde adecuadamente a los problemas de hoy. Y generalmente esa crítica se divide en dos grandes argumentos. Por una parte, la vida es muy compleja hoy. La vida de hoy no es la vida de hace 20 siglos o 25. No. Muchos consideran que un libro escrito hace tanto tiempo, tantos siglos, para personas inmersas en sociedades muy distintas de nuestra sociedad, no puede responder de manera adecuada a los retos del presente, ¿no? Pero yo respondo a esta cuestión de dos formas muy básicas, muy sencillas. Por una parte, es verdad, las sociedades han cambiado mucho, eso es así, pero han cambiado a nivel externo. En realidad, en el fondo, los grandes problemas son los mismos. Los mismos. Las personas de hace 25 siglos, sí, no tenían móviles, ni televisión, ni estaban... O sea, sus categorías a veces eran totalmente distintas, su visión del mundo... sí, pero ¿sabes con qué luchaban? Con la vergüenza, con el temor al hombre, con las ansias de dicha, con la envidia, con la falta de armonía en sus relaciones personales, en su matrimonio, con la culpa, con el egoísmo.
con el orgullo. Esas son las cosas con las que luchaban las personas. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos el ejemplo de Cristo y de los apóstoles. Lo vemos constantemente. Cuando Cristo quiere resolver una cuestión en su disputa a veces con los religiosos, Él apela a lo que está escrito. Está escrito. ¿Qué os dijo Moisés? Y uno podría decir, pero un momento, Jesús, ¿cómo que os dijo Moisés? Moisés escribió casi 1400 años antes que tú. O sea, ¿cómo te vas a apoyar en un libro escrito hace 1400 años? Bueno, pues, porque ese libro no es un libro, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la verdad. Y la verdad es verdad hoy y ayer. Lo que un día fue verdad, siempre será verdad. Porque la verdad se sostiene en sí misma, no depende del tiempo ni de las circunstancias externas. Así que, por una parte, los grandes problemas siguen siendo lo mismo. Por otra parte, Jesús actuó así, echando mano de las Escrituras, aunque las Escrituras que él usaba, especialmente los escritos de Moisés, fueron escritos muchos siglos antes. Ahora, un segundo argumento. Otros argumentan que la Biblia no habla de todos los temas. Y por lo tanto, como no habla de todos los temas, pues no puede ser una guía fiable en todo asunto. Sin embargo, nosotros decimos, como dice, esta es la falta de exhaustividad de la Biblia, ¿no? de la Escritura. Nosotros decimos, con la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 1 de las Santas Escrituras, el artículo 6 dice: el consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre, salvación, fe y vida del hombre, está expresamente expuesto en las Escrituras o se puede deducir de ella por buena y necesaria consecuencia. Es decir, Dios nos dice algunas cosas de manera clara, abierta. Pero hay otras cosas que, aunque Dios no nos las dice de manera abierta, directa, nos las dice de forma indirecta. ¿Por medio de qué? Por medio de prohibiciones, mandamientos, principios, promesas, ejemplos a seguir, ejemplos a evitar. Entonces nosotros nos acercamos a las Escrituras y a veces vemos mandamientos directos, pero a veces no, a veces podemos entresacar de manera clara, inequívoca, principios. Sí, la Biblia no te dice, yo qué sé, que no consuma heroína, pero es muy fácil establecer ese consejo a base de principios claramente extraídos de la palabra. ¿Se entiende, no? Ahora, el problema no es que la Biblia se quede corta en el tratamiento de los problemas, de los diferentes asuntos. El problema es que nosotros conocemos poco la Biblia, que la sabemos manejar de una forma un poco parca, ¿no? Precaria. La solución no es buscar entonces otros libros, otras enseñanzas, algo que me hable más directamente. No. La solución sería inquirir en la Biblia, hacerlo de la mano del Espíritu Santo para que nosotros nos hagamos cada vez más diestros, más hábiles en el uso de las Escrituras. Mirad, este ejemplo lo saqué de David Barceló. En este piano, aquí están todas las notas para poder interpretar Bagatela en la menor de Beethoven. Ahí está todo, todas las teclas. El problema es que como lo toque yo, la vamos a liar. No me sale la bagatela ni para atrás, ¿no? Entonces yo digo, sería una tontería decir, necesito otro piano, con este no... No, ahí están todas las teclas. El problema no es el piano, el problema eres tú, que vas a tener que ponerte las pilas. El problema no es la Biblia, hermano. Ahí están todas las teclas. Ahí está todo el consejo. El problema somos nosotros, que a veces usamos la Biblia así y necesitamos ponernos las pilas de la mano del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está muy dispuesto a enseñarnos, a hacernos diestros, ¿no? Históricamente, en el poderoso movimiento del espíritu puritano, ¿no? El movimiento puritano, ellos generalmente eran muy dotados en el uso de la Escritura para la consejería, ¿no? La cura de almas, como se le llamaba entonces, la cura de almas.
creo haber leído algo, si uno lee a John Owen, ¿no? O incluso uno lee El peregrino de John Bunyan, ¿no? Te das cuenta lo fino que hilaban, ¿no? Algunos hablan de 16 tipos de orgullos. Y nosotros decimos el orgullo ya, pero es jactancia, es arrogancia, es vanidad, es soberbia pura. Bien. En segundo lugar, la segunda de las objeciones, hasta ahí la complejidad de la vida moderna, hemos dicho, por una parte, estamos delante de problemas que no conocían los lectores originales de la Escritura, y luego también que la Biblia no habla de todos los temas. La segunda gran objeción es que la salud mental es un ámbito que no abarca de modo satisfactorio la palabra de Dios. Hay personas que piensan que hay problemas que no son físicos y por lo tanto uno no puede acudir al médico, pero tampoco son espirituales, no son del alma en sí, o sea, no son espirituales y por lo tanto tampoco podemos acudir a la Biblia directamente o al Señor directamente. Hay problemas que son estrictamente hablando problemas psicológicos y que requieren un tratamiento que no es físico, que no es espiritual, sino que es un tratamiento específico, diferenciado, un tratamiento psicológico. ¿Pero es esto así? Y aquí quiero abordar un tema que nos va a llevar unos minutos, pero es importante que entendamos. Vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a la naturaleza humana. ¿Cuál es la antropología bíblica? Esta es la visión que la mayoría, desde ahí no leeréis ninguna de las palabras, ¿no? Pero esta es la visión que algunos tienen de la antropología, de lo que es el ser humano, ¿no? De la naturaleza humana. Espíritu, el hombre como un ser tripartito, digamos, ¿no? Por una parte, su cuerpo, su morfología, su fisiología, su anatomía. Por otra parte, su alma, pensamiento, la mente, los sentimientos, la voluntad. Por otra, su espíritu, la intuición, la comunión, la conciencia. Esto es lo que algunas personas piensan que refleja nuestra naturaleza. Somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Sin embargo, yo quiero defender la idea, la clásica idea, de que la Biblia presenta en realidad al hombre como una naturaleza bipartita. Bipartita. Tenemos por una parte una dimensión material y por otra tenemos una dimensión no material o espiritual. Los que defienden que el hombre es tripartito lo hacen en base a varios textos de la Escritura. Este es uno. Pablo dice a los tesalonicenses en su primera carta: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Y algunos dicen, está claro, o sea, ¿cómo vas a argumentar en contra de que una persona es un ser tripartito? O sea, está más claro que el agua, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado. Pero hermanos, en este pasaje, Pablo no está desarrollando una antropología humana, una antropología bíblica. Su intención no es establecer doctrinas sobre la naturaleza humana. Él en realidad está escribiendo en griego a griegos. Y los griegos tenían este concepto tripartito. Y lo que Pablo está haciendo es usar una frase hecha. Una frase hecha para hablarle a los griegos. Nosotros usamos frases hechas todo el tiempo. Si yo te digo, no tengo un duro, tú sabes lo que te estoy diciendo, pero cualquier observador de fuera puede decir, esta gente todavía está con la peseta, todavía no ha entrado en el euro. No, es una frase hecha. Si yo te digo, mi nombre de pila es Israel, pero a mí no me bautizaron en una pila. Yo nací en una familia evangélica. ¿Cómo que mi nombre de pila? Pero todo el mundo sabe lo que te estoy diciendo. O me defendí con uñas y dientes. Pero no es que estuviese pegando bocados ni arañazos, ¿no?
Luché con todo. Es lo que quiero decir, ¿no? Son frases hechas. Espiritual mi cuerpo es una frase hecha. Los griegos tenían ese concepto y lo que Pablo está usando es el concepto griego y poniéndolo ahí. Pero, por ejemplo, cuando Jesús nos habla de amar a Dios, Él usa 4, no 3. Jesús tampoco está haciendo una antropología bíblica, pero el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. 4. ¿Y ahora qué? ¿Somos 3 o somos 4? Pero es más, es que yo podría acumular palabras para expresar la necesidad de ser santificados por completo o amar a Dios con todo. Yo puedo decir con tu sangre, con tu espíritu, con tus huesos, con tu intelecto, con tus emociones, con tus pasiones, con tus afectos, con tus fuerzas, con tus vísceras, con tus tuétanos, con tus motivaciones, con tus sentimientos. Y tú dices, ve más despacio, que estoy tomando nota. A ver, porque tú piensas que estoy haciendo una antropología bíblica. No, yo no estoy haciendo una antropología bíblica. Esas no son las partes del ser humano. Estoy acumulando palabras para darte la sensación de con todo, con todo. Eso es lo que Jesús hizo. Corazón, alma, la mente, la fuerza. Él no está haciendo un estudio de la naturaleza humana. Entonces somos 3, o somos 4, o somos 15. El otro texto es este. Hebreos 4 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y algunos dicen, pero está claro ahí, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y corta y divide el alma y el espíritu. Lo separa. Separa el alma del espíritu. A ver, ese texto no dice que la Biblia separa el alma del espíritu. Dice que parte el alma, que parte el espíritu, que parte las coyunturas, que parte los tuétanos, ¿no? No es que se separa el alma del espíritu, sino que divide el alma, la corta, la abre en dos, la abre, sí, y que parte el espíritu. De hecho, si os fijáis bien, en este versículo hay 2 grandes bloques. Por una parte, lo he puesto en rojo, la parte inmaterial, alma y espíritu. Por otra parte, la parte material, coyunturas, tuétanos. Yo creo que este versículo presenta, de hecho, una visión bipartita del ser humano. Se va a hacer más claro a medida que avancemos. El tercer texto es este, 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y los tricotomistas han entendido la expresión hombre natural, es hombre-alma, literalmente hombre-alma, como haciendo referencia a la persona que está dominada o gobernada por su alma, y han visto la expresión hombre espiritual para describir a la persona que está gobernada por su espíritu. Puedo estar gobernado por mi alma o puedo estar gobernado por mi espíritu. Pero, entonces aquí, claro, han visto una clara distinción entre alma y espíritu. Pero en realidad este texto no está contrastando el alma con el espíritu. Porque cuando Pablo se refiere al hombre espiritual, no se refiere al hombre gobernado por su espíritu. Se está refiriendo al hombre gobernado por el espíritu, con mayúscula. El hombre espiritual no es un hombre gobernado por su espíritu. El hombre espiritual es un hombre gobernado por el Espíritu de Dios. ¿Vale? Mirad, bueno, aquí ya sí que no se lee nada, ¿no? Quiero que veáis, os los voy a leer los textos, pero quiero que veáis en estos pasajes cómo hay 2 elementos claros, un elemento material y un elemento inmaterial, ¿vale? Dice, Génesis 2:7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Polvo de la tierra, elemento material. Aliento de vida, elemento inmaterial. Otro, Salmo 63:1. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Y el espíritu qué? No, el espíritu está incluido en el término alma. Mi parte inmaterial, mi ser interior te anhela, tiene sed. Y mi carne te anhela. Esa es la parte material.
Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Y qué pasa con el alma? Venga, otra vez, el alma está incluida en la parte no material. En este caso se usa la palabra espíritu, pero eso es lo que pasa cuando uno muere. El polvo regresa a la tierra de donde sale y la parte inmaterial, en este caso se usa la palabra espíritu, regresa a Dios. El alma no se queda por ningún sitio. Otra, Daniel 7, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo. Se me turbó el espíritu en medio de mi cuerpo. Espíritu, elemento inmaterial, cuerpo, elemento material. Otra, Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Cuerpo, alma. 1 Corintios 7:34, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Ay, en alma no hay que ser santa. Bueno, no os voy a dar más la paliza con este tipo de preguntas. ¿Os dais cuenta, no? Cuerpo, espíritu. 2 Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Ahí está englobado todo. ¿No? Ahora, mirad cómo se intercambian estas palabras. A veces se usan de manera indistinta, totalmente. Estos textos son textos en los que se usa un recurso muy hebreo, que es el paralelismo, especialmente la poesía hebrea, ¿no? Está llena de paralelismos, donde la segunda línea viene a decir más o menos lo mismo que la primera o completar la primera, pero las ideas son, como dice el nombre, paralelas, ¿no? Job 7:11, por tanto no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi alma y me quejaré, de mi espíritu, y me quejaré con la amargura de mi alma. La segunda línea viene a decir lo mismo que la primera, pero en la primera se usa espíritu y en la segunda se usa alma. Ya está, no está diciendo dos cosas distintas. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende el argumento? Isaías 26, en la noche te desea mi alma. Y en la poesía hebrea, en los textos hebreos, como se usa el paralelismo, ahora Isaías lo que quiere es construir una frase que venga a decir lo mismo. Dice, en verdad mi espíritu dentro de mí te busca. Y en lugar de alma dice espíritu. Pero no está introduciendo un nuevo elemento, está diciendo la misma cosa que acaba de decir. Es como un subrayado de la frase, ¿no? Estos paralelismos. O Lucas 1, el canto de María. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Y ahora lo repite, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿No? Son intercambiables. Alma y espíritu son intercambiables. ¿Cuál siente gozo? Nosotros hemos escuchado muchas veces, yo me crié bajo una enseñanza tricotomista. Yo toda parte de mi vida cristiana pensé que el hombre era cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Entonces yo pensaba, el alma es el asiento de nuestras emociones, de nuestra voluntad, de nuestro intelecto, de nuestro raciocinio, y el espíritu es algo que está muerto hasta que Dios le sopla en la regeneración y está ahí como guardado, es con lo que tenemos comunión con el Señor. Pero a ver si se sostiene ante estos versículos. ¿Cuál siente gozo, el alma o el espíritu? Mira el Salmo 86, dice, alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Pero mira Lucas 1, que acabamos de leer. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija. El alma se alegra, el espíritu se alegra, se regocija también. ¿Cuál siente tristeza? Isaías 61, que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. O sea que el espíritu puede estar angustiado. Mira, Juan 13 dice que Jesús, habiendo dicho esto, se conmovió, se agitó, se turbó en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Su espíritu se turbó. Pero mira lo que dice Juan 12. Ahora está turbada mi alma. Así que ¿cuál siente tristeza? ¿O cuál se turba? ¿O cuál se agita con tristeza? ¿El espíritu o el alma? Pues digamos que el espíritu y el alma, porque finalmente no son dos cosas distintas. Es una sola cosa, la parte inmaterial, nuestro ser interior. ¿Cuál peca?
Porque hemos escuchado, bueno, se pega con el alma, pero el espíritu ha nacido de nuevo y está ahí, reservado, está resguardado. Pero mira lo que dice el Salmo 32. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O Ezequiel 18 dice, el alma que pecare. Así que el espíritu peca, el alma peca. Incluso en los que no eran creyentes pensamos, bueno, el espíritu en realidad permanece muerto. Pecamos con el alma, pero el espíritu permanece muerto hasta que Dios sopla de manera vivificadora. Pero no, aquí vemos, se peca con el ser interior. Llámale espíritu, llámale alma. ¿Cuál salva el Señor? El tal sea entregado a Satanás, dice Pablo en 1 Corintios 5, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Santiago 1:21, sin embargo, habla de la salvación del alma. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuál sube al cielo? Hebreos 12. Os habéis acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Está hablando ahí del cielo, la iglesia gloriosa en la presencia de Dios. Apocalipsis 20, vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Es la misma compañía. ¿Qué son? ¿Espíritu o son almas? A ver, son, pues es la parte inmaterial de esos santos de Dios que todavía esperan la resurrección de sus cuerpos. Llámales espíritus o llámales almas, porque ambas expresiones son correctas. Ahora, el término más usado en la Biblia para referirse a la parte no material, la parte espiritual de la persona, es corazón. Corazón. Esa es la expresión más abarcadora, más comprensiva, ¿no? Corazón. Así que nuestros problemas son orgánicos, pueden ser físicos, y en ese caso, pues, tenemos que acudir a un médico. Si te cae, te parte un brazo, pues yo puedo orar por ti, pero no esperes mucha más ayuda. Algún consejo, pero yo prefiero llevarte al médico rápidamente y el consejo ya te lo daré después. Lo primero que voy a hacer es salir pitando con el coche, ¿no? Porque tu problema es que te has partido un brazo, ¿no? Tienes un hueso roto, es un problema orgánico. O bien tenemos problemas espirituales. Ya no hay más tipos de problemas. Esos son los dos tipos de problemas. Y si tenemos un problema espiritual, entonces no vaya al médico. Porque el médico te va a decir, a ver, que yo te puedo dar consejos de otro tipo, pero para esto yo no, a menos que el médico sea pues, una persona que tenga esa capacidad también, ¿no? Pero como médico, estrictamente hablando, dentro del campo científico, para eso no te puede ayudar, ¿no? De hecho, hermano, este concepto de la tricotomía, el hombre como un ser tripartito, no aparece hasta Valentinus, un monje, un gnóstico del siglo, a caballo entre el siglo II y el siglo III de la era cristiana. Él fue el primero que propone una visión tricotomista y fue confrontado duramente por Tertuliano, que escribió contra esa herejía y finalmente fue considerada una herejía. Hoy en día yo creo que la mayor parte del pueblo cristiano asume que el ser humano es un ser tripartito. Ahora, algo interesante e importante decir es que si bien alma y cuerpo son distinguibles, de hecho, cuando nos morimos, nuestra alma es inmortal. Entonces, el que muere, o sea, ¿morimos por qué? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? La muerte es la separación traumática del alma y el cuerpo. Eso es la muerte. Pero la muerte no es no existencia. Nuestra alma no solamente sigue existiendo, sino que sigue siendo perfectamente consciente. Nosotros somos conscientes de nosotros mismos. Nuestro cuerpo se queda. Y entonces las almas que están ahora en la presencia del Señor, están felices de la vida,
pero no están completas. Son almas descarnadas y nosotros no estamos diseñados para vivir así. Nosotros estamos diseñados para vivir en cuerpo y alma. Un ser humano es una unidad entre el cuerpo y el alma. Por eso es tan importante la resurrección de los muertos. Nosotros viviremos en una nueva tierra con cuerpo resucitado y comeremos y reiremos y nos abrazaremos. Y bueno, muchas más cosas. Que me empiezo a pensar en el cielo y me dan ganas de desviarme. Pero lo más importante es que estaremos en la presencia del Señor y le veremos cara a cara y le conoceremos como somos conocidos. Pero, aunque alma y cuerpo son distinguibles, están tan íntimamente ligadas, lo material y lo inmaterial se funden de tal manera, se integran de tal manera, que la tristeza del alma repercute en el cuerpo y que el dolor del cuerpo asemella en nuestro espíritu. La salud del cuerpo y la salud del alma están conectadas. Mira estos dos versículos. Mientras callé, es decir, mientras yo escondí mi pecado y no lo confesé, dijo David, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos. Me enfermé. Hay personas enfermas físicamente y el origen de esa enfermedad, claro, si vas a un médico, ahí sí te puede ayudar. Pero en realidad tiene mucho que ver con el estado del corazón, del alma. Y si el alma se aquieta, el cuerpo se recupera. Así que esto nos tiene que hacer muy cautos a la hora de aconsejar. Yo recuerdo una vez que mi tía, yo le decíamos tía, pero era como una abuela, pero en realidad no llevábamos la misma sangre. Pero ella fue la segunda madre de mi padre, ¿no? Y un día se levantó como notablemente abatida. Su mirada estaba como perdida, su gesto era triste, parecía como que hubiese perdido cualquier vigor, estaba como cansada. Y ella era muy jovial y ella tenía mucha energía siempre, ¿no? Y ese día se levantó como si estuviera bajo una sombra negra. Y entonces, claro, era muy, muy notable todo eso. Era un día que íbamos a ir al campo y algunas personas, bien intencionadas, creyeron que mi tía había caído súbitamente en una depresión, ¿no? Y había perdido todo entusiasmo, toda esperanza, toda la risa. Se quedó como si fuera un zombie, ¿no? Y empezaron a orar por ella, y la bendijeron, y le animaron a alabar al Señor. Tenía un tumor enorme en el cerebro, y de forma súbita le dio la cara de un día para otro. Por lo menos nosotros nunca habíamos notado, ¿entiendes? Entonces estábamos orando, casi ya a punto de decirle, sal de esa incredulidad, cuando tenía un tumor que se la llevó por delante en 8 meses, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos que ser muy cautos. Yo siempre me gusta, en algunas circunstancias, asesorarme con médicos, ¿no? Porque a lo mejor tú estás pensando en una cosa y resulta que es otra. Hay personas que pueden ver visiones por una subida de azúcar, yo qué sé. Y de repente estás tú allí reprendiendo a Satanás. Porque está viendo visiones. ¿Quién es ese que está en la puerta? Pero mamá, ¿cómo que quién está en la puerta? No hay nadie en la puerta. Y la mujer tiene una descompensación ahí que sencillamente un médico, sin más historia, la regula, la compensa y se acabaron las visiones, ¿no? Entonces, que no quita que el diablo pueda aprovechar también ese tipo de cosas y que haya una mezcla. Lo que quiero decir, hermanos, que tenemos que ser, que no seamos muy echados para adelante, que seamos, digamos, prudentes en ese sentido, ¿vale? Bien, vamos a ver entonces algunos de los problemas de la integración. Psicoterapia y cristianismo, un yugo desigual, lo he llamado.
A pesar de que Dios nos ha dado en su palabra, en la Escritura, todo lo que necesitamos para vivir en santidad, en palabras de John MacArthur, él dice, los psicólogos cristianos, y por cierto, quiero decir entre comillas, no tengo nada en contra de psicólogos cristianos. Tenemos una chica ahora mismo estudiando en casa psicología, tenemos algunos hermanos psicólogos, una hermana psicóloga en la iglesia que estudió psicología, amigos. Entonces no tengo nada en contra, pero sí creo que los fundamentos de la psicología y psicoterapias, especialmente psicoterapia, son argumentos que en última instancia son incompatibles con los presupuestos bíblicos. Entonces, los psicólogos cristianos, sigo leyendo, han venido a ser los nuevos campeones de la consejería de la iglesia, en la iglesia. Ellos son ahora proclamados como los verdaderos sanadores del corazón humano. Pastores y laicos han sido llevados a sentir que están mal equipados para aconsejar, a menos que tengan un entrenamiento formal en técnica psicológica. Demasiados han comprado la mentira de que existe un reino crucial de sabiduría espiritual fuera de las Escrituras y que alguna idea o técnica de ese reino extrabíblico tiene la verdadera llave para ayudar a la gente en sus profundos problemas. Sujel Michelin lo dice de esta manera. Esto ha venido a ser tan generalmente aceptado que muchos ni siquiera se han detenido a cuestionar si es lícito este matrimonio entre psicología y fe o si se trata de un yugo desigual con los incrédulos. Lo cierto es que tenemos muy buenas razones para pensar que este matrimonio ha venido a ser uno de los más grandes desastres que ha sufrido la Iglesia de Cristo de nuestra generación y una de las causas principales de la decadencia espiritual de estos días. Son palabras muy fuertes. A medida que la psicología, sigue diciendo Sujel, a medida que la psicología ha ido avanzando en la Iglesia, en esa misma medida ha ido disminuyendo la predicación y la consejería bíblica, y a medida que la Biblia es relegada a un segundo plano y a veces en la práctica eliminada por completo, en esa misma medida se ha ido debilitando la piedad de la Iglesia. Palabras fuertes, pero que necesitamos pensar, sopesar con seriedad. Si tú me preguntas, ¿dónde crees, Israel, que el mundo se ha metido más en la Iglesia? Posiblemente te diría, en el ámbito de la consejería. Ahora, yo no estoy proponiendo, hermanos, que la psicología no tenga ninguna utilidad. Lo que digo es que tiene una utilidad limitada. Es verdad, sus observaciones pueden ser útiles en diagnósticos de problemas de aprendizaje, el estudio de patrones de sueño, incluso de coeficientes intelectuales. Un psicólogo bien entrenado, con sentido común, con experiencia, puede verte un dibujo de un niño y decirte, este niño puede ser que esté siendo abusado. Y tú dices, ahí va, magia. No, magia no. Ha visto miles de eso, ha estudiado. Y en ese sentido, personas que son hábiles en eso, pueden ser de mucha ayuda en la detección de ciertas cosas. Nosotros podemos ser a veces un topo en ciertas cosas y personas, a veces viendo gestos, dibujos, observando comportamientos, como tienen experiencia, pueden detectar ciertas cosas que a nosotros se nos pueden pasar por alto. Pero lo que estoy diciendo es que a la hora de interpretar, a la hora de interpretar esas cosas y tratar con los problemas como la ansiedad, el temor, la ira, la depresión, la amargura, el descontento, hábitos pecaminosos, la psicología en última instancia no tiene una solución verdadera. Psicología significa el estudio de la psique, del alma, estudio del alma, pero en realidad la psicología no puede estudiar el alma. Lo que estudia es la conducta. La conducta. Lo que estudia, describe, clasifica es la conducta, no el alma. El psicólogo, como digo, si es bueno, si está bien entrenado, si tiene sentido común, que también es importante, puede recopilar 1.000.000 de datos en el intento de estudiar la conducta. Pero, y mientras recopila datos y estudia la conducta, se mantiene en el terreno de la ciencia. Pero una vez que intenta interpretarlos y prescribir una solución, se sale del terreno de la ciencia y empieza a especular.
Cuando la psicología entonces penetra en el terreno de la psicoterapia, la terapia, como digo, especula, lo que presenta es mera opinión. Por supuesto, en muchos casos ese consejo puede dar en el clavo, pero solo en aquellos en los que por la gracia común esa persona esté viendo lo que esté diciendo concuerde con lo que la Biblia dice. Si el psicólogo dice, mira, ¿sabes lo que tienes que hacer? Tú perdónale. Ese consejo vale oro. ¿Pero por qué? ¿Porque la psicoterapia es buena? No, porque en la gracia común Dios le permite a esa persona discernir aquello que es verdad, que es correcto, que está ordenado hacia la voluntad del Señor. Entonces te ha dicho perdona y ese consejo es valioso, es verdad, es auténtico. Pero eso no me vale para decir, ¿ves cómo la psicoterapia es buena? Ya, pero es buena en el punto en que coincide con la palabra de Dios. Hermanos, al hablar del alma, nosotros estamos hablando de algo intangible, estamos hablando de una dimensión que a causa de nuestro pecado nosotros no podemos calibrar bien, la malinterpretamos, nos engañamos a nosotros mismos. Mira lo que dice este texto. Engañoso es el alma, engañoso es el espíritu del hombre, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Es una pregunta retórica, es una pregunta que no espera ser contestada, es una pregunta como diciendo nadie puede conocerlo, nadie. El Señor dice que el alma es esquiva, es engañosa, te hace trampa, se escabulle, tiene pliegues, que no la puedes conocer, que no la puedes sondear. No tienes cuerda y cubo para ese pozo tan profundo. Pero luego Dios enseguida dice, yo conozco el alma, yo conozco sus pliegues, yo Jehová, que dice que escudriño la mente, el corazón, lo mismo, la mente. Pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Solo Él sondea el alma, solo Él conoce sus verdaderas intenciones. Ahora, esta afirmación que acabamos de leer, este versículo, o es verdad o es mentira. Si es mentira, Dios miente. Si Dios miente, no es Dios. Si no es Dios, huye de Él. Pero si es verdad, si esta afirmación es cierta, entonces nosotros podemos seguir recopilando datos, pero necesitamos entender que dependemos de que Dios nos informe, de que Dios nos salve, nos informe y nos salve. Hermanos, si a partir de Allport, o Rogers, o Jung, o Freud, o Maurer, o Menninger, nosotros podemos comprender mejor y abordar mejor la envidia, o el temor, o la lascivia, o el rencor, o la tristeza, o la angustia, entonces vamos a tener que asumir que el tratamiento que la Iglesia del Señor ha dado hasta hace 2 días a este tipo de cosas ha sido no solo insuficiente, sino dolorosamente injusto. ¿Me explico? Si nosotros hemos tratado como pecadores a personas que en realidad estaban enfermos, necesitamos pedirle perdón a la historia. Y tendríamos que acusar que entre esa compañía de pastores miopes que han abusado de las personas y las han acusado, las han tratado de manera parcial, se encuentran el apóstol Pedro, el apóstol Santiago, el apóstol Pablo y hasta nuestro Señor Jesús. La presuposición de que teorías y métodos psicológicos son científicos en realidad es un mito. Mira esta diapositiva. Este es Rolf Degen. Es un psicólogo, no es cristiano, para nada. Sociólogo, periodista, premiado por la Sociedad Alemana de Psicología por su labor informativa. Y sus investigaciones sobre el cerebro humano le han valido el premio concedido por la Upjohn Fellowship.
Mira esta cita. Es verdad que las ciencias de la psiquis utilizan una terminología altisonante con palabras como terapia conductual cognitiva y desensibilización sistemática que ayudan a mantener la ilusión de un conocimiento profundo y detallado. La realidad es que no sabemos todavía cómo se produce, por ejemplo, un fenómeno tan simple como la fobia a la serpiente. Y si algún psicoterapeuta le dice lo contrario, puede usted suponer, si quiere ser bondadoso, que ese facultativo no está al corriente de lo publicado en su especialidad. No sabemos. Él tiene un libro, he olvidado el nombre, pero él tiene un libro muy polémico, muy contundente. Yo creo que excesivamente a veces agresivo contra el campo de su labor, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que el mundo de la psicología, psicoterapia o psicología, pero sobre todo cuando yo estoy hablando de psicología, lo vuelvo a repetir a un riesgo de ser cansino, estoy pensando sobre todo en psicoterapia, es un embrollo, es un lío, es un jaleo. ¿Por qué? En realidad no podemos hablar de psicología, tendríamos que hablar de psicologías, porque hermanos, actualmente hay más de 400 escuelas, hay más de 10.000 técnicas terapéuticas. En el libro de Rolf Degen, él menciona estudios serios en universidades, donde se demuestra que prácticamente todas tienen el mismo grado de efectividad, aunque algunas se contradicen entre sí. De hecho, hay estudios muy interesantes. No quiero ser frívolo, pero quiero que meditéis en estas cosas. Hay estudios muy interesantes donde se toman una población con ciertos trastornos, digamos, no recuerdo qué era exactamente, pero digamos fobia a las serpientes, ¿no? Y entonces la parten por la mitad, 20 para un lado y 20 para otro. Entonces colocan a los 20 bajo una terapia profesional, ¿no? Tutelada por un profesional de la psicoterapia. Y a otros 20 los ponen bajo una persona del mismo nivel sociocultural, no sé, un abogado o un médico o otra persona que tenga también la misma nivel sociocultural y académico, pero que no tiene nada, no tiene ni idea de psicología, y entonces les proponen un tratamiento, ahí se me ha ido la palabra, es alternativo, pero placebo, ¿no? El efecto placebo, ¿no? Y entonces les hacen pensar que es una terapia nueva, que en este estudio que yo leí, parte de la terapia era pedalear en una bicicleta estática mientras hacían no sé qué, ¿no? Era una tontería, no tenía ninguna base, era un timo. La recuperación de esto fue en proporción la misma que la de esto. Hay muchos estudios de este tipo. Y entonces algunos se han preguntado, bueno, si todas las técnicas psicoterapéuticas más o menos tienen el mismo porcentaje de éxito, ¿qué es lo que hay en común en todas? Porque éxito hay, algo de éxito hay, o sea, las personas que van, a ver, no el 100%, a lo mejor no el 80%, pero un buen porcentaje, obviamente son ayudadas, salen mejor que entran, ¿no? Algo tienen en común, todas, porque hay algunas que son contradictorias. Si uno te dice ve al norte, el otro te dice ve al sur, y tienen éxito el que va al norte y el que va al sur. Claro, si eso lo hacemos en el terreno médico, a mí como me meta una noche en la UCI, por la mañana me encuentran leyéndome un libro, porque se me han muerto todos. Imagínate, pues yo no sé entender qué le tengo que dar a cada uno, qué significa el pitido de esta máquina, no tengo ni idea. Y no es lo mismo que le dé un medicamento o que le dé otro, no es lo mismo. Ahí no vale, ahí tienes que saber, eso es ciencia, ¿no? Pero si yo
le dé lo que le diga al norte o le diga al sur, voy a tener un 70% y tú también un 70% de éxito. ¿Qué es lo que todas estas técnicas tienen en común? Algunos han propuesto lo siguiente, después de estudiar muchos acercamientos psicoterapéuticos. Lo que tienen en común todas es que hay una persona que habla y otra que escucha. Eso es lo que nuestras madres hacían en la peluquería. Lo que se hacía también de una manera en el confesionario. Y uno sacaba. Pero ahora, como no le manden un WhatsApp a alguien, tenemos poca. Entonces, no hay tanto de eso, ¿no? Y, bueno, seguimos. Este es Thomas Szasz, un psiquiatra y un reconocido escritor. Él escribió a finales de los 70, creo, un libro muy revolucionario en contra de la enfermedad mental. Es un psiquiatra no cristiano, creo que es, no sé si judío. Él dice, la psicología no es tan solo una religión, esto es fuerte también, que pretende ser una ciencia, es de hecho una falsa religión que procura destruir la religión verdadera. Psicoterapia es un nombre que suena científico, moderno, para lo que se solía llamar la cura de almas. Con el declive de la religión y el crecimiento de la ciencia en el siglo XVIII, la cura de almas, pecadoras, que había sido parte integral de las religiones cristianas, fue denominada cura de mentes, enfermas, ya no pecadoras, ahora enfermas, y pasó a formar parte integral de la medicina. Y ahora atento. Se suele definir a la psiquiatría como la especialidad médica dedicada al estudio, diagnosis y tratamiento de las enfermedades mentales. Esta es una definición inútil y engañosa. La enfermedad mental es un mito. La noción de una persona teniendo una enfermedad mental es científicamente coja. Da una aprobación profesional a la racionalización popular, o sea, que los problemas de la vida experimentados y expresados en términos de los llamados síntomas psiquiátricos son básicamente similares a las enfermedades físicas. Esta cita se va a entender mejor con la siguiente que le sigue, que es de Fuller Torrey, que dice: no puedes tener una enfermedad mental más de lo que puedas tener una idea púrpura o un espacio sabio. La mente realmente no puede ponerse enferma más de lo que el intelecto pueda tener un acceso. Más aún, la idea es que las enfermedades, entre comillas, mentales, son realmente enfermedades cerebrales, crea una extraña categoría de enfermedades, las cuales tienen, por definición, una causa desconocida. El cuerpo y la conducta se ven entrelazados en esta confusión hasta no poder distinguirse más. Es necesario volver a los principios básicos. Una enfermedad es algo que tú tienes. La conducta es algo que tú haces. Entonces, ambos están diciendo que una enfermedad mental es una mezcla de categorías. La mente no se enferma el cerebro. Pero la mente no es el cerebro. El cerebro es físico. Y si lo tengo mal, tengo que acudir a un doctor. Pero la mente es intangible, es espiritual. La mente no es el cerebro. Entonces, enfermedad mental es combinar dos categorías, una física con una espiritual. Es como decir un dolor púrpura, un espacio sabio. ¿Cómo se come eso? Es una mezcla, es una confusión de categorías, ¿no? Una conducta es algo que yo hago, una enfermedad es algo que yo tengo. En una ocasión estaba hablando con un amigo, un buen amigo, que estaba muy preocupado porque él ha luchado toda su vida con arranques de ira, ¿no? Y con ese tipo de repente se le cruzaban los cables y se pegaba un bocado al maletero del coche, ¿no? Si no le cerraba bien, ¿no? O se mordía a sí mismo, o se pegaba, y claro,
amando al Señor, porque lo ama, se afligía mucho, ¿no? Y ha estado orando, y ha estado ayunando, y ha estado autoexorcizándose, ¿no? En el sentido de echando fuera al diablo, ¿no? Y ha acudido a psicólogos, y en uno de los tratamientos, de las terapias, le diagnosticaron un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Y le dijeron que básicamente, yo no entiendo mucho de esto, a lo mejor patino, que había una descompensación de la química de su cerebro y le pusieron un tratamiento químico, ¿no? De pastillas para regular eso, ¿no? Yo en una ocasión le dije, a ver, solo quiero hacerte una pregunta. Ese tipo de episodios cuando te ocurren, ¿no? Que tú de repente casi te endemonias, ¿no? Y estás vociferando y le pegas patadas a las puertas y al perro que se te cruza y está encendido, ¿no? Si en ese momento llaman a la puerta, miras por la mirilla y es tu jefe, abres la puerta, ¿qué? No, es que yo no puedo, no, es que, mira, tú lo que tienes es un trastorno obsesivo-compulsivo, es una cosa de la química, de no sé cuánto, y eso, pues, vale. Pero he visto personas que estaban furibundas, que habían perdido completamente el dominio casi sobre sí mismas, estaban lanzando pestes por su boca y de repente le suena el teléfono, ¿no? Estaba la madre con los niños ahí que se lo iba a comer, ¿no? Y entonces, sí, ¿qué tal? ¿Qué? Espera, y yo digo, espera, vamos a leer esta. Si yo tengo un cáncer de hueso y mi jefe llama a la puerta y yo le abro la puerta, sigo teniendo un cáncer de hueso. Si yo tengo 39 de fiebre y abro la puerta, sigo teniendo 39 de fiebre. Pero si yo estoy pegando patadas al perro y puñetazos a las puertas y llamo a mi jefe y le pongo una sonrisa, ¿qué ha pasado ahí? Una enfermedad es algo que yo tengo. Una conducta es algo que yo hago. Una enfermedad no se puede manejar a discreción. ¿Me explico? Entonces, este ejemplo a mí me ayudó. Y mira, yo esto, porque no quiero ser un dogmático, un pedante que va... Yo esto lo he querido hablar con personas que conocen el campo de la psicoterapia y que ejercen. Y en una ocasión hablé y le dije, mira, no estoy queriendo discutir, ni estoy queriendo provocarte, estoy queriendo realmente entender. Y si yo estoy en un error, sácame de este error. ¿Qué pasa en una situación como esta? Todavía no he encontrado a nadie que me lo haya explicado. Si aquí hubiese alguien, pues bueno, sería bueno saberlo. Pero yo creo que estamos mezclando categorías. Necesitamos avanzar. Esa es mi propuesta. Hace muchos años vivía un rey obsesionado con su vestuario. Un buen día, Guido y Luigi Farabuto, dos caraduras que conocían la vanidad del monarca. ¿Conocéis este cuento? El traje nuevo del emperador, ¿no? Pues Luigi y Guido, que eran dos pillos, ¿no? Y sabían que el rey cojeaba de eso, era un poco vanidoso. Le aseguraron que ellos podían fabricar una tela tan preciosa, tan singular, que los tontos, los estúpidos, la gente sin clase, era incapaz de verla. Y el rey, claro, les encargó un traje. Por supuesto, era un timo. No había traje, no había prenda alguna. Luigi y Guido simulaban trabajar en el traje nuevo del emperador y se quedaban con el dinero que el emperador les iba arrimando para que compraran los materiales. Sintiéndose algo nervioso, el rey envió primero a 2 de sus hombres para
para que echaran un vistazo a los trabajos que estaban haciendo esto. Claro, y ninguno vio nada porque nada había. Pero no quisieron admitirlo, dijeron, bueno, si decimos que no hemos visto nada, no vamos a volver a hacerlo. La gente de confianza del rey, seremos tenidos por tontos y ya está, ¿no? Entonces llegaron al rey y le dijeron, magnífico, increíble, el traje espectacular, nunca se ha visto una cosa igual. Llegó el día señalado, los estafadores hicieron como que ayudaban al rey a colocarse las ropas y el emperador salió al aire del día en paños menores. Él no veía nada y estaba temeroso de admitir que no veía nada, sino su piel desnuda. Pero claro, también disimuló. No iba a quedar él por tonto, por gente vulgar, ¿no? Toda la gente del pueblo, que ya sabían que el rey estaba preparando un traje nuevo, estalló en vítores al ver al emperador, ¿no? Y piropeaban el traje, claro, sin verlo. Hasta que un niño, de entre la multitud, dijo lo obvio, el emperador va desnudo. Y aquella frase llena de candor rompió el hechizo, lo destrozó el hechizo. El hechizo, digo, la presión, todos estaban plegándose por vanidad propia. Y pronto la multitud empezó a cuchichear y muchos empezaron a decir, es verdad, el emperador va desnudo. Pero el emperador, lleno de soberbia, levantó la cabeza y acabó el desfile. Bien, hermano, quiero mirar a la psicoterapia y a muchas de las cosas que hoy en día se hacen. Y creo que desde la humildad, espero que sea así, quiero gritar una frase sencilla, el emperador va desnudo. El emperador va desnudo. Las bases de la psicoterapia generalmente son contrarias a la cosmovisión bíblica. Mirad, en la psicoterapia, en la psicología actual, en los acercamientos actuales, la naturaleza humana no es vista como pecadora, es vista básicamente como buena. El hombre nunca es considerado como un ser caído, estropeado por el pecado y enajenado, separado de Dios. En la psicología, las personas no son responsables ante un Dios soberano que los convoca y los reclama. Los problemas en la psicoterapia actual pueden ser considerados, como hemos dicho antes, puramente psicológicos o neurológicos, ahora esto tiende hacia allí, neurológicos en su causa, sin ninguna relación con la condición espiritual del alma con respecto al Señor. Muchos proponen que la clave para entender y corregir las actitudes y la conducta de las personas suele residir en las personas mismas y que tiene relación con las experiencias pasadas, con las presiones presentes, pero no con la orientación básica de sus almas. Allí fallan. No es que las han tratado mal, las trataron como un perro. Bueno, obviamente, no es lo mismo que te traten bien que te traten mal. He conocido jóvenes que sus padres, para castigarlos, los ataban a un árbol a la intemperie. Jóvenes que han sido abusados sexualmente durante años por sus progenitores, obviamente. Nadie puede negar que ser criado a palos con abuso no va a tener una huella, una mella, pero posiblemente la persona que más sufrió en su niñez, en su adolescencia, fue Jesús. Y no tanto porque él se crió en una familia pobre, en una nación ocupada, sino porque él era el ser más puro. Si a ti te molesta una injusticia, no nos podemos imaginar el dolor, el desgarro del corazón de un niño como Jesús cuando está delante de lo perverso, de lo feo. Si a ti te molesta un mal olor, ¿no? Si a ti te molesta, si a ti te hace daño, ¿no? Estas historias que escuchamos en los telediarios a veces, ¿no? Y te da náuseas, no podemos imaginarnos el sufrimiento intenso del Señor Jesús, aún en su niñez, ante la maldad humana, ante el orgullo, ante la soberbia, ante la mentira, ante la pequeñez de espíritu, incluso de sus más cercanos, de sus hermanos, por ejemplo.
Y sin embargo, bueno, y obviamente si nos vamos ya a la cruz, ese atropello injusto, obsceno, sus burlas, ¿no? Esas bofetadas, cuando le vendaron los ojos, le dijeron, adivina, ¡boom!, ¿quién te ha golpeado? Y sin embargo, ante ese abuso, él nunca respondió mal. ¿Por qué? Por la orientación de su alma. Nosotros no somos las consecuencias de las circunstancias, ¿no? Pero bueno, que me voy. Vamos a retomar alguna cosa de estas por la tarde. Entonces, las bases son contrarias, básicamente. La psicología, por ejemplo, va a considerar que la escritura, la oración, la acción del Espíritu Santo son recursos inadecuados. Y ahora no estoy hablando de psicólogos cristianos, obviamente, estoy hablando de la psicología como un mundo de conocimiento, digamos, y de propuesta, ¿no? de ayuda. Consideran que la escritura, la oración y el Espíritu Santo son recursos simplistas, ¿no? Como que un versículo, orar. No me vengas con eso, ¿no? Y sobre todo, equivoca la meta para el tratamiento psicológico. La meta es la optimización del hombre, que el hombre funcione, que tenga bienestar, que se realice. Sin embargo, esa nunca es la meta en la consejería bíblica. La meta de la consejería bíblica, ya la hemos visto en la primera sesión, nosotros buscamos que la persona dance, que se encaje con el propósito de Dios, que banquetee con Dios y con el prójimo. Ahora, ¿qué decir? No sé si dejar esto. Bueno, voy a intentar avanzar muy rápido, ¿vale? ¿Qué decir de la psicología cristiana? ¿Es posible la integración? Quiero que veáis este esquema. Ahí veis un iceberg y la línea de flotación está marcada con puntos rojos, ¿lo veis? Ese es el agua, ahí está el agua. La parte que está por encima de la línea de flotación es grande, es una montaña, pero la parte que queda sumergida en el agua es mucho mayor, ¿no? Ahora, donde la psicología cristiana, digamos, está trabajando es sobre la línea de flotación, está trabajando en el nivel 3. En la pregunta 3, pregunta metodológica, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo integramos la verdad de las Escrituras con otra serie de verdades que encontramos en el estudio de la creación, de lo natural, del ser humano, etc.? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo integramos psicología y Biblia? Pero esta pregunta no ha lugar hasta que hayamos respondido dos preguntas que son básicas en el sentido de que están más en la base, más en el fundamento. La pregunta 1 y la pregunta 2. Antes de pasar a la pregunta 3, tenemos que responder la pregunta 1 y la pregunta 2. La pregunta 1 dice, ¿pueden? Es la pregunta ontológica, es decir, ¿pueden la psicología y la Biblia ser integradas? ¿O hay algo que las hace incompatibles? Porque si son incompatibles, olvídate de la pregunta 3. Si decimos sí, pueden, son compatibles, ¿vale? Vamos a la 2. ¿Deben? La pregunta ética. ¿Son compatibles? ¿Se pueden poner juntas? Vale, pero ¿se deben poner juntas o hay algo que estamos poniendo en riesgo al mezclar estas dos cosas? Pero como digo, generalmente los esfuerzos se centran en la pregunta 3. Se obvian las dos primeras preguntas. La propuesta general es la que se conoce como el método del libro regla. Y esto nos dice, el argumento más o menos va de la siguiente forma. Toda verdad es verdad de Dios, ¿no? Se parte de ese presupuesto. Toda verdad es verdad de Dios. Dios se ha dado a conocer en Cristo y en las Escrituras, esa es la revelación especial, y por otra parte se ha dado a conocer en la creación y esa es la revelación general. Entonces yo puedo encontrar verdad en la Escritura y puedo encontrar verdad revelada en el estudio de la naturaleza del ser humano, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Así que los cielos revelan algo de Dios, ¿no? Que puede ser contemplado, que puede ser recibido, ¿no? Este autor, Harold Ellens, tiene esa concepción, ¿no?
Teología y psicología son dos ciencias, cada una con derecho propio, establecidas legítimamente sobre sus propios fundamentos. Y al leerse con cuidado los dos libros de la revelación de Dios, Biblia y creación, y al leerse con cuidado son los dos libros de la revelación de Dios y no son extraños entre sí en ningún sentido inherente. Donde quiera que la verdad se descubra es siempre verdad de Dios, ya sea que se halle en una revelación general o en una revelación especial. Es una verdad que tiene la misma garantía que cualquier otra. Cierta verdad puede tener mayor peso que otra verdad en una determinada situación, pero no hay diferencia alguna en su garantía como verdad. Bueno, ese es el argumento. Por tanto, hay verdades que Dios ha puesto en el orden creado que tienen que ser descubiertas. Ahora, eso sí, este método de integración propone, vamos a hacer una cosa, vamos a buscar la verdad aquí, vamos a buscar la verdad aquí. Pero cuando encontremos la verdad en la observación, en el estudio de la creación, lo vamos a pasar por el tamiz de la Escritura, por el filtro de la Escritura. La Escritura, la Biblia va a ser la plomada, ¿no? Si está de acuerdo con la Biblia, lo usamos. Y si no está de acuerdo con la Biblia, lo descartamos. ¿Me seguís hasta aquí? Solo unos minutos más de concentración. Yo sé que estaremos, supongo, cansados. Así que la Biblia debe funcionar como la única regla de fe y de conducta y de práctica. Si algo reclama ser verdad y coincide con la Biblia, amén. Pero si contradice la Biblia, pues lo dejamos, lo descartamos como falso. Pero vamos a criticar este argumento. El argumento, en primer lugar, define mal el concepto de revelación general. ¿Por qué? Porque en términos bíblicos, revelación es algo que por definición no es susceptible de estudio. Algo que Dios revela es algo que Dios nos da en comunicación directa y nosotros lo entendemos por pura intuición. O sea, por pura intuición en el sentido de que... borro eso. Entendemos por pura intuición la revelación general, ¿vale? Pero no es susceptible de ser descubierto. No es que Dios se revele en la Escritura y yo a base del estudio de la naturaleza humana y del átomo, por ejemplo, pueda entender a Dios. Porque entonces no es revelación. Revelación es descorrer el velo. La revelación general, en realidad, es una verdad. Los cielos cuentan la gloria de Dios, eso es así. ¿Pero en qué sentido? No es que yo estudiando el éter voy a descubrir verdades significativas sobre la vida y los propósitos de Dios. No, es en el sentido, la revelación general nos da a entender a Dios en el sentido de lo que Pablo escribe en Romanos capítulo 1, donde dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, la verdad, la revelación general es hecha patente a toda la humanidad. Y es algo tan claro y tan irrefutable que puede ser recibido por intuición por todo ser racional. Y es tan manifiesto y está revestido de tanta autoridad que cualquiera que se revela en contra de esa revelación lo hace a costa de su propia condenación. Os pongo un ejemplo sencillo y aquí se entiende, porque me da la impresión de que os he perdido un poco. Tú llegas a una isla y te pones a inspeccionar y ves lagartos, árboles, un río y insectos, ¿no? Y después de un día paseando por la isla, de repente ves una cabaña. ¿Qué piensas? Aquí hay alguien. Hay alguien. O por lo menos ha habido alguien, ¿no? Si la cabaña está echando humo, entonces hay alguien, ¿no? Ahora, si tú dices, no, yo soy el pionero, yo voy a poner la bandera sobre la colina de esta isla, le voy a llamar la isla Israel, y yo no quiero que nadie me quite la hazaña, la proeza, el récord de haber sido el primer ser humano en pisar esta isla. Esas tablas se han montado allí, se han unido por puro azar. Lo mismo, millones de años, se han unido los vientos, la erosión, han hecho el trabajo.
¿Qué pensaría de una persona así? Que está loca, exacto. Que es muy tonto, muy tonto. O muy listo. O muy listo. ¿Sí o no? La revelación general es la cabaña. Los cielos cuentan la gloria de Dios, campeón. O sea, tú ves la creación y si tú piensas con dos deditos de frente, tú sabes, en el interior de ti, a menos que estés ya muy cegado y te hayas lavado mucho el cerebro, por intuición, que si hay un reloj hay un relojero, que si hay una cabaña hay un constructor, ¿no? Que eso no es por azar. El azar no hace esas cosas. El tamaño de la puerta, la altura de las ventanas, el techito a dos aguas. No, eso no sale así. Hay una mente inteligente detrás. Y si tú lo niegas, o eres muy tonto o eres muy listo. La revelación general es la cabaña, es la creación. La creación da testimonio de que Dios es Dios. Da testimonio de su eterno poder y deidad. Su eterno poder y deidad. Por eso Pablo dice, lo teníais delante de la cara. Delante de la cara. Pero sofocasteis la verdad. La anulasteis. ¿Por qué? Os ensoberbecisteis en vuestra. El hombre fue muy listo. Muy listo en el sentido de querer el récord. Querer ser el pionero. No querer reconocer. La isla es mía. Yo soy el primero que la ha pisado. Va a llevar mi nombre. Y yo voy a poner la ley aquí en esta isla. Babel y la historia de la humanidad, la soberbia, ¿no? Y entonces descartamos a Dios. Pero Dios nos dice, tú descartas a Dios y te tienes que estar convenciendo todo el rato a ti mismo de que no has visto la cabaña. Porque sabe que la has visto. Porque somos gente, porque un ser humano es una criatura excepcional. Ser un ser humano es algo extraordinario. Somos seres con entendimiento, pensantes. Y nos tenemos que hacer el harakiri constantemente para descartar a Dios. Nos tenemos que hacer el harakiri. ¿Tú has visto alguna vez un funeral de ateo? Es lo más triste que yo he visto en mi vida. Y lo he visto y con dolor. No saben qué hacer. Bueno, porque intuyen que hay una alegría redonda que nos convoca, como dije en la primera sesión, lo intuyen, lo saben. Pero no lo... Y entonces dicen frases como, bueno, donde quiera que estén, Él siempre vivirá en nuestro... Les sale... claro, saben que es un absurdo que todo sea así, comida de gusanos, no puede ser. Hay una intuición, eso no les pasa a las ardillas o a los gusanos de seda. Nos pasa a nosotros porque somos criaturas creadas desde la alegría y para la alegría. Entonces trastabillamos en un funeral de ateos y decimos cosas incoherentes con nuestra posición, digamos. Pero me estoy saliendo y tenemos que terminar. La revelación general, entonces, es la cabaña, es la creación. Y la creación es algo que está abierto a todos los seres humanos. No es general porque se le da a toda la humanidad. Y es revelación porque no es algo que tú tengas que estudiar, ni que tengas que investigar, ni que tengas que a base de estudios, prueba, ensayo y error, y tengas que llegar a conclusiones. No, lo tienes delante de la nariz. Es algo que captas sencillamente por intuición. Sabes que sabes que sabes que sabes. Ahora, lo puedes sofocar, lo puedes negar, lo puedes enterrar, lo puedes meter en un cofre y echarlo al fondo del mar, ese conocimiento. Pero Dios te lo ha puesto en la cara. No tienen excusas, dice Pablo. Las cosas invisibles se han hecho claramente visibles por medio de las cosas hechas. Su eterno poder y deidad son patentes por medio de las cosas hechas. Si tú lo niegas, no tienes excusa. Y por otra parte, este método del libro regla no solamente entiende mal revelación general, sino que contradice la Biblia, porque la Biblia reclama ser suficiente. Y claro,
Debe darse, como dice la diapositiva, debe darse por sentado que hay algo inadecuado o imperfecto en las Escrituras que exige el uso de la psicología a fin de enmendar las deficiencias y capacitar por completo a los consejeros cristianos para la labor pastoral. Es decir, parte del hecho de que la Escritura tiene muchas verdades, pero no las tiene todas, para tratar con los problemas del alma. Y por lo tanto debe ser completada. Debe ser completada. A la Biblia le falta algo, pero la Biblia dice que es completa. Dice, por ejemplo, Pedro en su segunda carta, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cómo? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En el conocimiento de Dios tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida piadosa. Ahí está todo. ¿Y cómo conocemos a aquel que nos llamó por su gloria y excelencia? Por la revelación que Él ha hecho en Cristo. ¿Y cómo conocemos la revelación que Él ha hecho en Cristo? Por medio de la Escritura. La llamada psicología cristiana no es sino psicología secular, dice Vernon McGee, un maestro bíblico muy conocido, que ya está con el Señor. Psicología secular vestida de tópicos píos, retórica religiosa. Una frase dura también. Ahora, esto no quiere decir que yo no haya visto, yo he visto psicólogos cristianos actuando, ministrando a personas, con una pericia muy bonita, con una gracia del Señor muy preciosa. Pero, ¿por qué? Porque combinaron cierto conocimiento para detectar, pero a la hora de lanzar el consejo, ministraron desde la verdad bíblica. Chapó, maravilloso. En realidad ministraron con la verdad de Dios el corazón de la persona. Y en ese sentido, porque no quisiera que nadie ahora fuésemos buscando a algún psicólogo para digamos, ¿cómo se dice? He perdido la palabra, ¿no? Para excomulgarlo, ¿no? No hay problema con esto. Yo estoy hablando más bien del mundo, del campo de la psicoterapia y de sus principios. Ahora, si cuando uno aconseja lo hace desde la verdad bíblica, sin ningún problema. Y en la última cita, dice John MacArthur de nuevo, la psicología cristiana es un intento de armonizar dos sistemas de pensamiento intrínsecamente contradictorios. La psicología moderna y la Biblia no pueden mezclarse sin un serio compromiso o un completo abandono del principio de la suficiencia de las Escrituras. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Recapitulo, ¿vale? Y con esto termino. Hemos visto que necesitamos consejería en la primera sesión, porque somos humanos, porque somos pecadores y porque todavía, como hijos de Dios, tenemos restos de pecado que nos llevan al engaño. En segundo lugar, vimos que la consejería es una responsabilidad, privilegio y un derecho de la Iglesia. En tercer lugar, vimos que Dios es el centro de la consejería. Todo debe gravitar en torno a Él, su nombre y sus propósitos. Y en esta sesión hemos visto que solo podemos vivir la vida que Dios nos propone bajo la influencia santificadora de la palabra de Dios. Y que esa palabra de Dios la tenemos de un modo perfecto, de un modo cabal en la Biblia, en las Escrituras, y que las Escrituras son suficientes, responden adecuadamente a los problemas del alma humana de cada época y bajo cualquier circunstancia. Y por último hemos visto que el intento de integrar psicoterapia y revelación bíblica es unirnos en yugo desigual, porque por una parte la psicología es incapaz de responder a los porqués del espíritu humano y discernir las motivaciones, y por otra, los integracionistas, los que quieren integrar, deben asumir algo que la Biblia no asume. Deben asumir que la Biblia tiene carencias, que necesitan ser suplidas con verdades traídas de otros sitios. Esto es lo que hemos visto por la mañana. Esta tarde entraremos en ver cómo cambian las personas y espero que el Señor nos ayude a entender ciertas cosas, pero también creo que el Señor nos va a ministrar a nosotros mismos para darnos claves en la lucha contra nuestros propios pecados, nuestras propias tentaciones.